Hola, esta será nuestra 11ª sesión de Introducción a la Astrofísica Moderna. En esta sesión hablaremos de las tres leyes de movimiento de Newton. Isaac Newton, posiblemente el más grande de las mentes científicas de la historia, nació el día de Navidad del año de la muerte de Galileo. A los 18 años, Newton se matriculó en la Universidad de Cambridge y posteriormente obtuvo su licenciatura. En los 2 años siguientes, a la finalización de sus estudios formales, y mientras vivía en su casa de Woolsthorpe, en la Inglaterra rural, lejos de los peligros inmediatos de la peste, Newton se dedicó a lo que probablemente fue el periodo de trabajo científico más producido jamás realizado por un individuo. Durante este intervalo, hizo importantes descubrimientos y avances teóricos en la comprensión del movimiento, la astronomía, la óptica y las matemáticas. Aunque su trabajo no se publicó de inmediato, el Philosophia Naturalis, Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, ahora conocido simplemente como Principia, apareció finalmente en 1687 y contenía gran parte de su trabajo sobre mecánica, gravitación y cálculo. La publicación de los Principia se produjo en gran parte como resultado de la insistencia de Edmund Halley, quien pagó por su impresión. Otro libro, Optics, apareció por separado en 1704 y contenía las ideas de Newton sobre la naturaleza de la luz y algunos de sus primeros experimentos en óptica. Aunque más tarde se demostró que muchas de sus ideas sobre la naturaleza de las partículas de la luz eran erróneas, gran parte del otro trabajo de Newton todavía se usa ampliamente en la actualidad. El gran intelecto de Newton se evidencia en su solución del llamado problema de la varistocrona, planteado por Johann Bernoulli, el matemático suizo, como un desafío a sus colegas. El problema de la varistocrona consiste en encontrar la curva a lo largo de la cual una cuenta podría deslizarse sobre un alambre sin fricción en la menor cantidad de tiempo bajo la influencia únicamente de la gravedad. Es decir, el problema de la varistocrona consiste en encontrar la curva a lo largo de la cual una cuenta podría deslizarse y llegar en el plazo para encontrar pues la menor distancia posible. Se encontró que hay una curva, la cual es más llamada cicloide, la cual es más rápida para hacer este trayecto que una curva recta o con una línea recta por acá. Este plazo para encontrar una solución se fijó en 1 año y medio, el plazo que puso Bernoulli, y el problema se le presentó a Newton una tarde, y a la mañana siguiente había encontrado la respuesta, al inventar una nueva área de las matemáticas conocida como el cálculo de variaciones, lo que hoy conocemos como cálculo diferencial y cálculo integral. Aunque la solución se publicó de forma anónima a petición de Newton, Bernoulli comentó: "Por la garra se revela el león". Y con respecto a los éxitos de su propia carrera, Newton describió: "No sé lo que pueda parecerle al mundo, pero a mí me parece que solo había sido como un niño, jugando en la orilla del mar y divirtiéndome, encontrando de vez en cuando un guijarro más liso o una concha más bonita que la ordinaria, mientras el gran océano de la verdad yacía sin descubrir ante mí". Y hoy en día la mecánica clásica describe las tres leyes del movimiento de Newton, junto con su ley de universalidad de gravedad. Fuera de los dominios de las dimensiones atómicas, las velocidades que se acercan a la velocidad de la luz o las fuerzas gravitacionales extremas, la física newtoniana ha demostrado tener mucho éxito en explicar los resultados de observaciones y experimentos, y estos regímenes donde Newton ha demostrado que las mecánicas no son satisfactorias se analizan en capítulos posteriores, es decir, la relatividad espacial y general que comentamos brevemente hace unos capítulos. Y la primera ley del movimiento de Newton se puede enunciar de la siguiente manera. La primera ley sería la de la inercia, y es: un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento en línea recta a una velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa, como podemos ver por ejemplo aquí. Para establecer si un objeto se está moviendo realmente, se debe establecer un marco de referencia. En capítulos posteriores nos referimos a los marcos de referencia, que tienen la propiedad especial de que la primera ley es válida. Todos estos marcos se conocen como marcos de referencia inerciales. Los marcos de referencia no inerciales se aceleran con respecto a los marcos inerciales, y esto se podría ver como si vas en un coche y hay un coche al lado de ti y los dos coches van a la misma velocidad. Vas a ver como que no se están moviendo, ni tú te estás moviendo ni él se está moviendo, por así decirlo. A menos que veas el cielo de fondo o los árboles de fondo, podrías decir que te estás moviendo. Pero si estos dos coches ahora estuvieran en el espacio exterior y no pudieras ver las estrellas de fondo y solo vieras al coche que tienes al lado, pues no verías que se moviera, a menos que fuera más rápido que tú. Y para ir más rápido que tú, tendría que acelerar, tendría que cambiar su velocidad. Y en el momento que acelera,
deja de ser un marco de referencia inercial y por lo tanto no se puede ver con esta primera ley de Newton. Entonces tenemos que agarrar que tienen que ser marcos de referencia con velocidades constantes. La primera ley puede reformularse en términos de la cantidad de movimiento del objeto, donde el momentum es igual a la masa por la velocidad y donde m y b son masa y velocidad respectivamente. Y por tanto la primera ley de Newton puede expresarse como el movimiento o más bien el momento de un objeto permanece constante a menos que experimente una fuerza externa. O sea que una fuerza externa cambia el momentum. Por ejemplo, aquí tenemos esta fuerza externa, que es esta persona, y cambia el momentum, la aceleración de esta persona hacia atrás. Le da el impulso que tiene hacia adelante lo hace totalmente hacia atrás, dado que cambió por este objeto que tiene una mucho mayor fuerza. La segunda ley en realidad es una definición del concepto de fuerza, y es la segunda ley de Newton. La fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Ahí tenemos la fuerza neta igual a la sumatoria de todas las fuerzas que componen un sistema de fuerzas, de un objeto, es proporcional a la masa del objeto y su aceleración resultante. Si un objeto experimenta n fuerzas, entonces la fuerza neta viene dada por la siguiente ecuación. Sin embargo, asumiendo que la masa es constante y usando la definición donde A es igual a D por B entre dt, la segunda ley de Newton también puede expresarse como lo siguiente. Entonces, si recordamos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad entre tiempo, esto no es algo que vimos en el curso, pero poniéndolo en términos muy rápidos, podemos saber que la velocidad es igual al diferencial de distancia entre tiempo. O sea, qué tanto cambia mi distancia respecto a cierto tiempo va a decir mi velocidad. Y de la misma forma, el qué tanto cambia mi velocidad, o sea, el diferencial de velocidad respecto al tiempo, qué tanto cambia mi velocidad respecto a un cierto tiempo va a decir qué tanto estoy acelerando. Entonces puedo cambiar en esta expresión la aceleración por diferencial de velocidad entre diferencial de tiempo, o sea, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y esto nos puede dar igual a la diferencial de la masa por la b. ¿Por qué? Porque la masa es constante. Entonces en este caso esto es igual a esto. Y recordemos que la masa por la velocidad es igual al momentum. Y nos queda este diferencial de momentum entre diferencial de tiempo es igual a la fuerza neta. Por lo tanto, la fuerza es igual a un cambio de momentum respecto a un cambio de tiempo. Y la fuerza neta sobre el objeto es igual a esta tasa de cambio, que en realidad representa el enunciado más general de la segunda ley, que es lo que permite una variación en el tiempo de la masa del objeto, como ocurre con la propulsión de cohetes, por ejemplo. En la propulsión de cohetes esta masa no sería constante, no se puede sacar de la ecuación. Y aquí, ¿por qué? Porque en un cohete tenemos cierta masa y cuando el cohete va despegando libera ciertas partes del cohete y su masa cambia, y por lo tanto hay que tomar en cuenta que no solo tenemos m por diferencial de b por dt, sino que por reglas de diferenciación tendríamos que la diferencial de la masa entre el tiempo por la velocidad más la masa por la diferencial de la velocidad entre el tiempo es igual a la fuerza neta. Y esa es la diferencia que tendríamos en cohetes, por ejemplo. No lo veremos ahorita en los casos más sencillos que cambien la masa. La masa siempre será constante en estos casos, pero es importante notarlo. Y por último, la tercera ley de movimiento se expresa generalmente de la siguiente manera, que es que la tercera ley de Newton, por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Y en esta ley de acción y reacción deben interpretarse como fuerzas que actúan sobre diferentes objetos. Considera la fuerza ejercida sobre un objeto, por ejemplo un objeto 1, por un segundo objeto, un objeto 2. Digamos aquí, esta persona está disparando y el hecho de el recoil, el retazo que le da la escopeta al disparar, hace que como él no tiene la suficiente fuerza para agarrarlo, no se lo esperaba, la escopeta sale volando hacia atrás por el impacto que tiene en el momento que dispara. Lo mismo el cañón y incluso lo mismo esta persona, ¿no? Entonces, este es el peso que tiene la persona sobre la silla, y la silla no pudo aguantar, dar esa fuerza equivalente, y por lo tanto se rompió. Entonces podemos tener la siguiente ecuación que nos va a decir la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es igual y inversa a la fuerza que ejerce 2 sobre 1.
es decir, la fuerza que ejerce el piso sobre nosotros va a ser igual a la fuerza que ejercemos nosotros sobre el piso. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Con esto finalizamos el primer curso de Introducción a la Astrofísica Moderna, donde hablamos de la esfera celeste, la tradición griega, la revolución copernicana, física y astronomía, la mecánica celeste, órbitas elípticas, mecánica newtoniana. Y en el segundo curso, Introducción a la Astrofísica Moderna 2, finalizaremos el tema de mecánica celeste y comenzaremos a hablar del espectro de luz. Esto sería todo por hoy y muchas gracias.